tejiendo, sí, Penélope también la de Ulises, no solo de Serrat, digamos. No, como tema musical no estábamos hablando del tema musical. Penélope tejiendo, uno diría, está muy atenta a lo que teje, pero hacía siempre lo mismo en función de esa ensoñación respecto del amado. Entonces, ella está en fuga, se podría decir, en un viaje, ida de sí misma, aunque fija a un lugar. Anclada en un lugar. Bajo una actividad en apariencia fija, pero en un viaje que la tiene ligada al viaje Ulises. Al regreso Ulises luego de las guerras, etcétera, 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 etcétera. El viaje Ulises. Ella, digamos, está ligada a ese viaje, viviéndolo como tal, bajo una ensoñación. Y el fenómeno psiquiátrico se ve en esos pacientes, generalmente se veía como mujeres, se llama la fuga disociativa, que es como una suerte de vivencia desdoblada de la conciencia, es decir, del reconocerse a sí mismo, de súbitamente estar viviendo una ensoñación muy vívida y partir en un viaje. Son la gente que se pierde, que se va. Literalmente hablando, claro, ¿no? Efectivamente. Eso es muy interesante verlo. Desde toda una perspectiva psicopatológica, es decir, cómo el saber psiquiátrico tan dúctil, tan preciso, tan claro en la observación, acuñado en términos muy claros, muy distinguidos inclusive, disciplinariamente para agruparlos en relación a estas estructuras, sufre en su articulación con una época fenómenos de la cultura y de operaciones culturales de Masota. Por ejemplo, el vagabundeo, convirtiéndose ya el circule, ¿no? De la control, digamos, mientras se circule de acuerdo a ciertos objetivos, está todo bien para el que domina. Si no tiene sentido, no tiene rumbo. Está circulando en otro ámbito, o yendo en otro ámbito, circule. O el vagabundeo pasa a ser, en una época precisa en la Argentina, por ejemplo, signo o señal de peligrosidad, Tenemos o delincuencia. un caso de la dictadura que fue Bussi, creo, en Tucumán, que directamente con camiones cargaba a los vagabundos, entre comillas, ¿no? Y después, lo que la cultura actual, por el predominio de la burbuja inmobiliaria, llama el homeless. Es decir, traduce a lo que nosotros en nuestro ámbito llamaríamos psicosis de ambulante sin rumbo por homeless, sin vivienda. Es decir, vuelve un problema urbanístico, social, político, lo que es un dato de estructura clínica. Es decir, el paciente que no puede anclar en ningún lado. Entonces, yo sospecho de los que ensalzan un poco así románticamente el viaje interior, más allá de que es bonito viajar. La época actual tiene un dato más que interesante respecto de los viajes, porque la época de la globalización, de la multiculturalidad, ¿no? Digamos, podríamos decir, ¿dónde está el izquierdista del Soviet? Está el pakistaní neoliberal, está el judío terrorista, ¿no? La cultura está toda combinada, ¿no? Es múltiple, es decir, han mudado y han viajado a todos los países, rompiendo fronteras en un viaje global, todos los términos. Viajan los capitales, las multinacionales. Los capitales financieros están en todos lados, van y vienen. Fronteras. Paradójicamente empieza a generar efectos de segregación masiva, depende de los lazos de poder a nivel mundial, para cruzar fronteras. Se producen fenómenos de migración extraños, internos en la Argentina, de países latinoamericanos hacia la Argentina, de México hacia Estados Unidos, y uno empieza a ver esos efectos de que cruzar fronteras no es tan simple, y hay que ver para qué se viaja. Por ejemplo, uno va a Europa y hay puertas para lo que son, digamos, el grupo oriental latinoamericano, lo que son de la Comunidad Económica Europea. Si es la Comunidad Económica Europea la que hace, por este juego de globalización, una segregación, digamos, selectiva, es una redundancia respecto de lo que es el viaje. Entonces me parece muy interesante el término errancia, porque errancia quiere decir a la vez sin rumbo y estar equivocado. Mirá. Es No errante. tenía ni idea la etimología ahí. Si uno capta que decir estar errante es, uno puede permitirse juego de palabras que es errar. Errar en dónde, hacia dónde se va, qué se quiere, qué se busca, cuál es el verdadero viaje. El viaje interior, ¿de qué estamos hablando? Entonces me parece que es un término más que interesante porque permite dessociologizar, despsicologizar, ¿no? Sacarle todo el perfil político y hasta romántico, más allá de que sea bonito ir de viaje, qué sé yo, etcétera, o sacarle todas las connotaciones de época que hay que tomar y estudiar, por qué era que ambicionaban esta cuestión de llegar en ese viaje con LSD, la mescalina, está muy ligado esta cuestión.